Existió dentro del Gran Cañón, un sistema enigmático de túneles que es evidencia de un antiguo viaje egipcio a América. Existió una civilización madre en un pasado que se desvanece en la obscuridad de los tiempos, y casi perdida para poder ser rastreada, que fue capaz de establecer colonias en Egipto, y en las Américas en tiempos muy remotos, y cuyas colonias pudieron sobrevivir tiempo después de que la metrópolis madre hubiese colapsado por razones desconocidas. El 5 de abril de 1909, la página frontal del periódico Arizona Gazette publicó un artículo sobre una expedición de carácter arqueológico en el corazón del Gran Cañón, con fondos del Smithsonian Institute, de la cual hacemos la traducción completa más adelante. La cual resultó en el descubrimiento de artefactos, estatuas y momias con características e influencia egipcia y oriental en el interior de una caverna. Aunque el artículo no está firmado, en el mismo se identifica a algunos arqueólogos involucrados dirigidos bajo la dirección de un tal profesor S.A. Jordan con el descubridor original de la cueva llamado G.E. Kincaid, quien fue su descubridor inicial y por el cual la caverna ha sido nombrada Complejo Kincaid. Nada ha sido escuchado desde entonces. El mismo Smithsonian sin embargo lo niega todo, y afirma que no tiene ningún registro al respecto. Sin embargo, estos no han sido los únicos descubrimientos de artefactos de origen egipcio encontrados en el Gran Cañón, como veremos a continuación. El explorador y mayor del ejército americano John Wesley Powell, descubrió en 1869 una serie de cavernas conteniendo artefactos y jeroglíficos de influencia egipcia. El mayor Powell fue un aventurero que había perdido el brazo derecho durante la Guerra Civil Americana. Después de la guerra, Powell aceptó un contrato del gobierno federal para explorar la región de lo que se conoció como el estado del Deseret, y que había sido suprimido recientemente, en lo que actualmente se encuentra Utah y otros estados de la Unión Americana. Nota: el estado del Deseret fue un estado provisional propuesto en 1849 por los pioneros mormones de Salt Lake City, con gran parte de los territorios recientemente anexados de México durante la Guerra México-Americana de 1847. El estado provisional existió por poco más de 2 años, y nunca fue reconocido por el gobierno federal de los Estados Unidos. El nombre deriva de la palabra abeja del Libro del Mormón. Específicamente, fue contratado para explorar el misterioso drenaje de los ríos Green River y Grand River, que son afluentes del río Colorado. El 24 de mayo de 1869, en plena primavera, Powell y un grupo de 10 hombres cargaron 10 meses de suministros y equipo en 4 barcos de madera pequeños en la actual ciudad de Green River en Wyoming. A pesar de las burlas y advertencias de la población local, Powell procedió a guiar su equipo a los peligros y maravillas que les esperaba río abajo. Después del primer día, un miembro del grupo, un inglés llamado Frank Goodman, decidió escuchar las advertencias y regresó a la ciudad de Green River. Otros 3, William Don, y los hermanos Howland, después de casi 3 meses de sortear rápidos mortales, decidieron dejar la expedición el 30 de agosto, solo 2 días antes de que Powell finalmente entrara a las plácidas aguas del bajo río Virgin River, después de haber viajado más de 930 millas navegables, unos 1500 kilómetros. Los desertores Don y los hermanos Howland eventualmente se dirigieron al establecimiento mormón de Tuckerville, donde fueron inmediatamente arrestados y eventualmente ejecutados como espías gentiles, por seguidores paranoicos del famoso predicador mormón hermano Brigham Young. Después de alcanzar la civilización en septiembre de 1869, Powell despachó un voluminoso reporte detallado al presidente Grant en Washington, en donde escribió estas palabras: en este cañón, gran número de cuevas hechas por el hombre están perforadas. Después de caminar por un desfiladero, trepé un acantilado. Luego llegué a un camino que estaba profundamente desgastado en la formación rocosa, el cual también tenía algunos escalones. No había evidencia de que el sendero hubiese sido caminado en un largo tiempo. Regresé al campamento a las 3 p.m. y mis hombres reportaron haber encontrado jeroglíficos egipcios en las paredes de una caverna cerca del acantilado. Exploramos la caverna y encontramos un altar, nota, dibujo que supuestamente fue mandado a Washington, y otros artefactos. Esa tarde, inmediatamente después de alcanzar el pueblo, mandé un equipo de miembros para notificar al Smithsonian Institute de nuestro descubrimiento. Powell escribió más tarde en su diario: continuamos las exploraciones en el Gran Cañón y descubrimos más ciudades túneles egipcios. Estimo en mi reporte que creo que hasta 50.000 egipcios vivieron en un momento.
De forma interesante, Powell identificó jeroglíficos egipcios en lugar de clasificarlos como de origen nativo. En 1871, Powell hizo otra expedición y se le asignó un fotógrafo profesional. Powell recibió la bendición de un agente indio mormón conocido como Jacob Hamblin, debido al temor de lo que le había pasado a sus compañeros desertores en la expedición anterior, y empleó al hijo adoptivo de este, un indio paiute conocido como Taugu, como guía, y que era apodado Jacob Vernon Hamblin. El guía indio tomó una serie de fotos de la expedición, pero cuando se le pidió que tomara fotografías del interior de la cueva con los jeroglíficos egipcios se negó rotundamente, pues en su tradición se le prohibía entrar a los lugares marcados con lo que llamó lenguaje de signos de los llamados sinupis, skinwalkers o caminantes delgados. Desconocemos si existen fotos tomadas por Powell en esa expedición de sus descubrimientos de jeroglíficos. Powell fue el primer investigador en reportar información arqueológica y etnológica de los nativos del Gran Cañón. John Wesley Powell también reportó la supuesta existencia en Wisconsin de formaciones piramidales a lo largo del río Mississippi, al Departamento del Interior de los Estados Unidos. El museo erigido en su honor en Green River, Utah, contiene toda la información de sus descubrimientos, incluyendo huesos de dinosaurio que descubrió y que se encuentran en el museo. En el año de 1908 el presidente Theodore Roosevelt hizo del Gran Cañón un parque forestal, cerrándolo a la actividad minera. El reporte del Arizona Gazette dice que G. Kincaid realizó su descubrimiento de la caverna con los artefactos con influencia egipcia cuando buscaba minerales en un bote en ese mismo año. Para los detractores de la existencia de Kincaid, del que apenas se tiene información, se puede alegar que, en el área de la supuesta localización de la cueva, es un área bien conocida con prospección de minerales. Además, el área alrededor de las regiones de Mile Creek y Trinity Creek cercanas, tienen misteriosamente asignados nombres en sus montañas y formaciones geológicas como, Templo de Isis, Torre de Set, Torre de Ra, Templo de Horus, etc. En el área de Haunted Canyon, hay nombre de formaciones como, la pirámide de Keops, el claustro de Buda, el templo de Manu y el templo de Shiva. En 1919 el presidente Woodrow Wilson finalmente firmó el Acta de Parque Nacional del Gran Cañón, la cual restringía la entrada de visitantes a la área de la supuesta localización de la caverna descubierta por Kincaid. A partir de aquí todo entra en el terreno de la especulación. Se habla que agentes del FBI o incluso la CIA, protegen la entrada de la cueva y otros sitios arqueológicos del Gran Cañón. El investigador y escritor David Hatcher Childress alega que el Smithsonian Institute ha estado destruyendo la evidencia de egipcios en América. Inclusive alegando que han sido arrojados desde una barcaza al océano Atlántico, lo cual puede sonar una total exageración. Se dice que el Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos ha cerrado el espacio aéreo en la entrada de la zona con nombres egipcios del Gran Cañón, incluyendo la entrada a visitantes civiles a la zona. A principios de 2008, escuchas del programa paranormal Coast to Coast escucharon la entrevista a Hatcher Childress en la que declaró que indios Hopis habían arrojado ácido en los ojos de un minero en el Gran Cañón para evitar que éste descubriera la caverna con artefactos egipcios antes de que el Gran Cañón llegara a ser zona protegida de actividad minera. Además agregó que el investigador y escritor Steve Quayle, especializado en gigantes en la historia antigua, le dijo que los ocupantes de la caverna eran gigantes de entre 3.5 a 4 metros de altura. Además, Quayle le había contado que había conocido a alguien quien le había jurado haber participado en la remoción de las momias de los gigantes y haber visto siendo llevados al Área 51. David Icke citó la ciudad en su bestseller El Gran Secreto. Llegó a escribir: en 1909, una ciudad subterránea que fue construida con la precisión de la Gran Pirámide fue encontrada por G. Kincaid cerca del Gran Cañón en Arizona. Era suficientemente grande para acomodar 50.000 personas y cuerpos momificados encontrados sobre el sitio eran de origen oriental o posiblemente egipcio. De acuerdo con el jefe de la expedición, el profesor S.A. Jordan, se encontraron numerosos artefactos, incluyendo utensilios de cobre tan duro como el acero. El Instituto Smithsonian en Washington, D.C., se ha asegurado que estos hallazgos permanezcan desconocidos para el público, ese es su trabajo. Y nadie habría sabido de este descubrimiento si no fuera por dos artículos en un periódico local, la Arizona Gazette, en abril de 1909. El investigador y autor, John Rhodes, afirma haber ubicado este sitio y lo conecta con Sipapuni, el mundo subterráneo desde donde los indios Hopis afirman haberse originado.
De acuerdo con sus leyendas, los Hopis vivieron una vez dentro de la Tierra y fueron alimentados y vestidos por personas hormiga, posiblemente los extraterrestres conocidos como los grises. Los Hopis se refieren a sus antepasados como sus hermanos serpiente, y el más sagrado de sus rituales subterráneos es el baile de la serpiente. Como me mantendré enfatizando, no todos los reptiles son de propósito malévolo y no tengo ningún deseo de demonizar a la corriente reptil. Estamos hablando solo de un grupo de ellos aquí. Los Hopis dicen que un día bajo las órdenes de su diosa, Mujer Araña, ascendieron a la superficie de la Tierra y emergieron a través de su cueva que llamaron el Sipapundi. Una vez en el exterior, dicen los Hopis, un pájaro burlón llegó para confundir su lengua, y hacer a tribus diferentes hablar lenguas diferentes. Esta es la repetición de la historia bíblica de la Torre de Babel que hace una conexión obvia. Hasta el día de hoy los Hopis no recrearán las imágenes de sus antepasados serpiente por miedo a la muerte. El diseño del mundo subterráneo descubierto en Arizona fue descrito por G. E. Kincaid como una cámara gigantesca desde la que se radian montones de pasadizos como los rayos de una rueda. Así es también como la moderna base subterránea reptil en Dulce, Nuevo México es descrita, y círculos concéntricos de personas, compartimentando diferentes niveles de conocimiento, es la estructura por la que la hermandad global manipula el mundo. Arizona, Nuevo México y el área de 4 esquinas donde los estados de Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México se encuentran, son algunas de las regiones más importantes sobre la Tierra para bases subterráneas reptiles. Hasta aquí la apasionada, por decirlo menos, cita de David Icke. Podríamos seguir citando referencias hacia la caverna, conteniendo artefactos de origen egipcio del Gran Cañón por parte de innumerables autores e investigadores, sin que puedan agregar mucha información adicional al artículo publicado en el Arizona Gazette en 1909. Hay que decir en honor de la objetividad que no existe prácticamente información de los descubridores de la cueva, el profesor Jordan y G. E. Kincaid. En contraparte, el reporte de la expedición del mayor John Wesley Powell en 1869 está documentado, aunque se desconoce si existen fotografías tomadas por su equipo de los supuestos jeroglíficos que descubrió. Ahora bien, no sería nada extraño que la supuesta caverna de existir, albergue o albergase momias de gigantes, personas con alturas mayores a los 2.1 metros. A lo largo de todo el oeste de Estados Unidos se han desenterrado innumerables de los famosos montículos, conteniendo personas gigantes con hasta 2.7 metros de altura. Muchos de ellos, aunque no todos, presentando características únicas como 6 falanges, doble enfilado de dientes o cabello rojizo. Se han descubierto incluso además innumerables herramientas de difícil manipulación para una persona de estatura promedio. Algunas tribus nativas de América todavía recitan las leyendas de los gigantes y cómo sus antepasados lucharon guerras en contra de ellos. Cuando llegaron a América del Norte hace 15.000 años, los gigantes estaban ya en esta región. Otros, como los aztecas y los mayas, registran sus encuentros con una raza de gigantes hacia el norte cuando se aventuraron a salir en expediciones. Si una raza de gigantes, en su mayoría de cabello color rojo, vivió en las Américas durante muchos siglos, no deberían sus restos y artefactos, por no hablar de los sitios donde vivían, seguir estando ahí. Ahí siguen. Y muchos se encuentran en los montículos que el Smithsonian Institute ha progresivamente encubierto y ocultado de la investigación pública. A continuación traducimos el artículo original aparecido el 5 de abril de 1909 en el Arizona Gazette, que presentaba el descubrimiento de la supuesta caverna en el Gran Cañón del Colorado. Sobresalientes descubrimientos indican que gente antigua migró desde Oriente. Las últimas noticias de los progresos de las exploraciones, de lo que es ahora considerado por los científicos como no solo el descubrimiento arqueológico más antiguo en los Estados Unidos, sino el más valioso en el mundo, el cual fue mencionado hace algún tiempo en la Gaceta, fue traído ayer a la ciudad por G. E. Kincaid, el explorador que encontró la gran ciudadela subterránea en el Gran Cañón, durante un viaje desde el río Green River en Wyoming hacia el Colorado, en un bote de madera luego de dirigirse hacia Yuma hace algunos meses. De acuerdo con la historia relatada a la Gaceta por el señor Kincaid, los arqueólogos del Smithsonian Institute, el cual está financiando las expediciones, han hecho descubrimientos, los cuales, casi conclusivamente prueban que la raza que habitó esta misteriosa caverna, tallada en roca sólida por manos humanas, eran de origen oriental, posiblemente de Egipto, datando de la época de Ramsés.
Si sus teorías son confirmadas por la traducción de las tabletas grabadas con jeroglíficos, el misterio de los pueblos prehistóricos de Norteamérica, su viejo arte, quién fueron y de dónde llegaron, será resuelto. Egipto y el Nilo, Arizona y el Colorado serán vinculados por una cadena histórica que se remonta a edades que harían tambalear las fantasías más salvajes de la ficción. Una profunda examinación. Bajo la dirección del profesor S. A. Jordan, el Smithsonian Institute está ahora persiguiendo las más cabales exploraciones, las cuales continuarán hasta que el último vínculo de la cadena sea forjado. Casi una milla bajo tierra, alrededor de 1480 pies debajo de la superficie, 452 metros, el largo pasaje principal ha sido excavado, para hallarse una enorme cámara, la cual irradia decenas de pasillos como los rayos de una rueda. Varios cientos de habitaciones han sido descubiertas, que corren por el pasaje principal, uno de ellas explorada por 854 pies, 260 metros, y otro por 634 pies, 193 metros. Los recientes descubrimientos incluyen artículos los cuales nunca han sido identificados en este país, y sin duda ellos tuvieron sus orígenes en el Oriente. Armas de guerra, instrumentos de cobre afilados y duros como el acero indican el alto desarrollo alcanzado por la civilización de este pueblo. Tan interesados tiene a los científicos, que se están preparando para equipar el campamento para estudios extensos, y la fuerza aumentará a 30 o 40 personas. El reporte del señor Kincaid. El señor Kincaid es un hombre de origen blanco nacido en Idaho y ha sido un explorador y cazador durante toda su vida, con 30 años sirviendo en el Smithsonian Institute. Aún brevemente contada, su historia suena fabulosa, casi grotesca. Primero, me gustaría señalar que la caverna es casi inaccesible. La entrada está a 1486 pies, 453 metros, del filo de la pared escarpada del cañón. Está localizada en tierra gubernamental y no se permite por lo tanto ningún visitante allí, bajo penalidad al traspasar. Los científicos desearán trabajar allí sin ser molestados y sin temor a que los problemas arqueológicos pudiesen ser perturbados por curiosos o cazadores de reliquias. Un viaje allí sería infructuoso y el visitante sería regresado a su camino de vuelta. La historia de cómo encontré la caverna ha sido ya relatada, pero en un párrafo resumiré. Estaba haciendo mi jornada sobre el río Colorado, solo, en busca de mineral. A unas 42 millas, 67 kilómetros, sobre el cañón Tobar Cristal, vi sobre el muro este, manchas en la formación sedimentaria, alrededor de 2000 pies, 656 metros, sobre el lecho del río, nota. Los científicos en la actualidad han calculado que el río Colorado se ha erosionado más de 90 metros en los últimos 3000 años. No hay sendero hacia allí, pero finalmente la alcancé con gran dificultad. Sobre la plataforma, la cual la escondía de la vista desde el río, estaba la boca de la cueva. Hay escalones que conducen a la entrada en unas 30 yardas, 29 metros, de cómo estaba, en el tiempo en que la cueva estaba habitada al nivel del río. Cuando vi las marcas de cincel en el muro de la entrada, me intrigué y aseguré mi arma. Entonces me adentré varios cientos de pies a lo largo del pasaje principal hasta que llegué a una cripta en la que descubrí momias. Me paré frente a una de ellas y la fotografié usando luz de flash. Reuní un número de reliquias, las cuales cargué por el Colorado hacia Yuma desde donde las embarqué hacia Washington con detalles del descubrimiento. Después de esto, se emprendieron exploraciones. Los pasajes. Los pasajes principales son de alrededor de 12 pies, 3.6 metros, de ancho, hasta estrecharse hasta unos 9 pies, 2.7 metros, hacia el final. Alrededor de 57 pies, 17 metros, de la entrada, el primer brazo del pasaje se corta hacia la izquierda y la derecha, a lo largo de los cuales a ambos lados hay unos cuartos del tamaño de habitaciones ordinarias actuales. Aunque algunos son de 30 por 40 pies, 9 por 12 metros. Estos son precedidos por entradas ovales y están ventilados por espacios de aire redondeados a través de los muros hacia los pasajes. Los muros son de alrededor de 3 pies y 6 pulgadas de grosor, poco más de 1 metro de grueso. Los pasajes están cincelados o cortados tan rectamente como podrían ser trazados por un ingeniero. Los techos de muchas de las habitaciones convergen en el centro. Los pasajes laterales cerca de la entrada corren en un ángulo agudo, pero hacia la parte posterior alcanzan un ángulo recto en dirección. El altar.
A 100 pies de la entrada, 30 metros, hay un salón transversal, en el cual se encuentra el ídolo o imagen del dios del pueblo sentado con las piernas cruzadas con una flor de loto o lirio en cada mano. La forma de la cara es oriental así como el tallado de esta caverna. El ídolo casi de parece a Buda, aunque los científicos no saben de qué representación religiosa es. Tomando en consideración todo lo encontrado hasta aquí, es posible que se parezca más a antigua gente del Tíbet. Rodeando a este ídolo, hay imágenes más pequeñas, algunas muy hermosas en forma. Otras con el cuello torcido y formas distorsionadas. Simbólicamente, y probablemente refiriéndose al bien y el mal. Hay dos grandes cactus con brazos sobresalientes a cada lado del estrado sobre el cual el dios se pone en cuclillas. Todo esto está tallado en roca dura que se asemeja al mármol. En la esquina opuesta de este pasillo transversal fueron encontradas herramientas de todas descripciones hechas de cobre. Este pueblo sin duda conocía el perdido arte del endurecimiento de este metal, el cual ha sido buscado por siglos sin resultado. Sobre un banco que se encuentra en el pequeño cuarto taller, hay algo de carbón y otros materiales probablemente usados en el proceso. También hay escoria y cosas similares a mate, lo que habla de que este pueblo antiguo fundió minerales, pero hasta ahora no se ha descubierto el origen de este material. Entre otros descubrimientos, hay vasos o urnas y copas de cobre y oro hechos en un diseño muy artístico. El trabajo de alfarería incluye cerámica y recipientes esmaltados. Otro pasaje conduce a graneros como son encontrados en los templos orientales. Ellos contienen semillas de todos tipos. Aún no se ha entrado, ya que mide 12 pies, 3.6 metros, de alto y solo puede ser alcanzado desde arriba. Dos ganchos de bronce se extienden en el borde, lo que indica que había una escalera adjunta. Estos graneros son redondos, como los materiales de los que están construidos, pienso, son de cemento muy duro. Un material gris es encontrado en la caverna que confunde a los científicos, porque su identidad no ha sido establecida aún. Se parece al platino. Sembrado promiscuamente sobre el piso en todas partes hay lo que la gente llama ojos de gato, una piedra amarilla de no mucho valor. Los jeroglíficos. En todas las urnas, muros, pasillos y tabletas de piedras fueron encontrados imágenes de jeroglíficos las cuales el Smithsonian Institute aún espera descubrir. El grabado de las tablas probablemente tenga que ver con la religión de este pueblo. Similares jeroglíficos han sido descubiertos en Arizona del Sur. Entre los escritos pictoriales, solo dos animales son encontrados. Uno es de tipo prehistórico. La cripta. La tumba o cripta en la cual las momias fueron encontradas es una de las más grandes de la cámara, los muros se inclinan hacia atrás en un ángulo de alrededor de 35 grados. Hay niveles en la colocación de las momias, cada una ocupando una cavidad labrada. En la cabeza de cada una, hay un banco, sobre el cual se encuentran copas y piezas de espadas rotas. Algunas momias están cubiertas con arcilla, y todas están envueltas en tejido de corteza. Las urnas o copas sobre los niveles inferiores son crudas y mientras más altas son las cavidades, las urnas son más finas en diseño, mostrando una etapa posterior de la civilización. Es valioso notar que todas las momias examinadas hasta aquí han probado ser hombres. Ni niños o mujeres se han enterrado ahí. Esto conduce a la creencia que esta sección exterior eran las barracas de los guerreros. Entre los descubrimientos, ningún hueso de animales han sido encontrados, ni pieles ni vestimenta, o camas. Muchas de las habitaciones están totalmente vacías excepto por contenedores de agua. Un cuarto de 40 por 700 pies, 21 por 213 metros, fue probablemente el salón principal de comida, por los utensilios de cocina que se encuentran aquí. Cómo esta gente vivió es un problema, aunque se presume que ellos llegaban al sur en el invierno y pastoreaban en los valles para regresar al norte en el verano. Hasta unas 50.000 personas pudieron vivir en las cavernas confortablemente. Una teoría es que las tribus indias del presente encontradas en Arizona son descendientes de los siervos o los esclavos del pueblo que habitó la caverna. Indudablemente, muchos años antes de la era cristiana, un pueblo vivió aquí el cual alcanzó un alto grado de civilización. La cronología de la historia de la humanidad está llena de paréntesis. El profesor Jordan está muy entusiasmado con los descubrimientos, y cree que este probará ser de incalculable valor en el trabajo arqueológico. Una cosa de la que no he hablado, puede ser de interés. Hay una cámara en el pasaje, la cual no está ventilada, y que cuando la abordamos, un mortal olor a serpiente nos golpeó.
Nuestras luces no penetrarían en la oscuridad, y hasta que unas de mayor intensidad no esté disponibles, no sabremos lo que contiene la cámara. Algunos dicen que serpientes, pero otros desdeñan esta idea y piensan que puede contener gas mortal o químicos usados por los antiguos. No se escuchan sonidos, pero sigue oliendo a serpiente. Toda la instalación subterránea da escalofríos y hace temblar los nervios. La obscuridad es como el peso sobre los hombros de uno, y nuestras lámparas y velas solo hacen la obscuridad más negra. La imaginación puede deleitarse con conjeturas e impías fantasías a través de los tiempos que han transcurrido hasta que la mente se tambalea vertiginosamente en el espacio. Una leyenda india. En conexión con esta historia, es notable que entre los indios Hopi la tradición dice que sus ancestros alguna vez vivieron en un mundo subterráneo en el Gran Cañón, hasta que la disensión surgió entre el bien y el mal. La gente de un corazón y la gente de los dos corazones. Macheto, quien era su jefe, les aconsejó abandonar el mundo subterráneo, pero no había forma de salir. Entonces el jefe hizo que creciera un árbol y perforara el techo del inframundo, y así la gente de un corazón salió. Se quedaron a vivir en Paisisbai, río Red River, que es el Colorado, y cultivaron el grano de maíz. Enviaron un mensajero al Templo del Sol pidiendo la bendición de la paz, la buena voluntad y la lluvia para las personas de un corazón. Ese mensajero nunca regresó, pero hoy en las aldeas Hopi, en la puesta de sol se puede ver a los ancianos de la tribu en los techos mirando hacia el sol buscando al mensajero. Cuando regrese, sus tierras y su antigua morada les serán restituidas. Esa es la tradición. La leyenda le fue contada a W. Rollins, el artista que pasó un año entre los indios Hopi. Los descubrimientos en el Gran Cañón pueden arrojar más luz sobre la evolución humana y las edades prehistóricas. Hasta aquí el relato del Arizona Gazette de 1909. Cada quien puede llegar a sus conclusiones. Pero sea verdad o simplemente el producto de un artículo de la prensa amarillista de la época que solía hacer de vez en cuando este tipo de reportajes a fin de aumentar sus ventas como han señalado los detractores de esta historia, lo cierto es que un posible contacto entre Egipto y las Américas casi se ha confirmado a lo largo del tiempo. Señalaremos por ejemplo, que se han encontrado narcóticos derivados solo de plantas de origen americano entre varias momias de algunos gobernantes egipcios incluidas cocaína y nicotina. Se han encontrado cráneos de personas de origen africano probablemente nubio en el sitio olmeca de Tlatilco, Cerro de la Mesa y Monte Albano, inclusive sitios tan alejados como California. Y entre otras muchas similitudes culturales más sutiles, como la religión del culto solar. Parece que el inmenso territorio de la Unión Americana contiene numerosos secretos, muchos más de lo que pudiésemos imaginar y que desafortunadamente el Smithsonian Institute se ha dedicado a encubrir y desaparecer por algún extraño motivo. Sospechamos que en el pasado existieron otras humanidades y especies de una rama genética muy diferente a la humanidad actual conviviendo simultáneamente con ella, y que por alguna razón se extinguió o fue aniquilada no sin dejar antes, tal vez sembrados algunos de sus genes entre algunos de sus descendientes que aún pueden vivir hasta el día de hoy.